Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis semanal. Vamos a analizar qué fue lo que pasó la semana pasada, posterior a las noticias, y cuáles son las posibles proyecciones para esta nueva semana de trading. Realmente nos encontramos con que fue una semana bastante movida, de arriba para abajo, debido a la cantidad de noticias que hubo. Podemos ver aquí en el gráfico semanal en cuanto al DXY, que es el dólar, cómo cerró la semana completamente alcista. Después de que veíamos que el precio había reaccionado muy bien a este order block en semanal, donde veíamos esta vela de rechazo, posteriormente veíamos una vela de rechazo también importante por ahí del día miércoles con la noticia, y parecía que iba a ser un movimiento pues, de continuación bajista para estos de acá. Sin embargo, el día jueves, si no mal recuerdo con las noticias, volvió a mandar esto hacia arriba y ahorita tiene más pinta de que pueda seguir subiendo, de que venga nuevamente a corregir hacia abajo. Entonces, ha sido una semana bastante movida. Vámonos a un gráfico, bueno, todavía en semanal podemos ver que ahora pues la posibilidad es que pues evidentemente pueda seguir subiendo, que pueda venir a tomar liquidez por encima de este máximo o incluso poder tomar este order block de aquí, ¿sí? Que ya fue tomado una primera vez en esta mecha de aquí. Fíjense cómo el precio llegó. Sin embargo, no llegó a lo que fue el precio de apertura de ese order block. Entonces, ese pudiera ser una muy buena zona de reacción. Ahora sí, vámonos a un gráfico daily. Y la última vez que grabamos estábamos el día miércoles con esta vela cerrada, que decíamos que el objetivo era venir a este imbalance de aquí en daily, que podíamos ver una corrección una vez que llegara a este imbalance para después seguir bajando. Mencionábamos que existía este order block de aquí, el cual pues no fue respetado, simplemente fue prácticamente violado y, y realmente el precio pues continuó subiendo. Ahorita vemos que tenemos un volume imbalance acá, que es una zona muy interesante tener en cuenta, porque en daily también teníamos este volume imbalance acá, que después de más de un mes, porque esto es desde el 16 de enero, el precio volvió a visitarlo. Acá abajo tenemos otro más pequeño, tenemos uno acá arribita, y entonces este es el primer objetivo, en este caso alcista, que yo estaría esperando para el dólar. Vámonos a un gráfico en 4 horas y veíamos cómo a mitad de semana, una vez con las noticias, veíamos cómo el precio sube, toma liquidez por encima del día anterior, lo mandan fuertemente a la baja, lo único que hace es tomar liquidez por debajo de estos mínimos, entrar a estos imbalances en daily 4 horas y posteriormente ese día de noticias prácticamente regresó todo hasta aquí, y el día viernes hizo un último empujoncito al alza para tomar liquidez por encima de estos máximos de acá. Realmente ahorita nuevamente comenzamos semana, tenemos dos opciones. Recuerden que siempre nuestro pensamiento debe ser como un trading algorítmico, donde un algoritmo simplemente lo que hace es resolver problemas. Si tenemos una cosa, hace una; si tenemos otra, pues hace otra. Entonces, pensando en ello, necesitamos tener dos posibles o más eh, combinaciones o soluciones para, en este caso, los problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos? Imbalances en la zona baja, está en una zona de descuento, un imbalance o un volume imbalance en zona premium, tenemos liquidez únicamente ya por acá encima, y la otra es hasta acá encima en semanal. Realmente el precio, si yo lo veo en una perspectiva un poquito más amplia, veíamos cómo el precio tiene una zona premium muy arriba, donde el precio continuó bajando durante varias semanas, tuvo una corrección bastante profunda y después de esa corrección profunda volvió a tomar liquidez por debajo y ahorita va para arriba. Ahorita tenemos varias posibles pues, proyecciones. La primera de ellas es que continúe alcista, para lo cual necesitaríamos ver al precio bajar a zona de descuento, probablemente a una zona de este imbalance o a este de acá, que ya estará muy abajo porque es prácticamente regresar todo lo que hizo la semana pasada, que si bien es posible, también es posible que el precio no se quede en una corrección tan abajo, sino se quede en este imbalance y de aquí lo mande al alza. Por el contrario, si el precio decide comenzar la semana alcista para terminar bajista, sería que suba al volume imbalance en daily. No sé si alcance a tomar liquidez por encima de este máximo o si este volume imbalance mande al precio un poco más abajo. Son cosas que vamos a ver
pues un poco más a detalle el día miércoles. El, en esta temporalidad que es una hora, analizamos hasta el día miércoles. El día miércoles veíamos toda esta caída. De hecho, el precio abrió con un gap de apertura muy fuerte, fueron bastante cantidad de pips, donde el precio básicamente lo que hizo fue abrir hasta acá abajo, tomar liquidez por encima y a partir de ahí, en lo que es Londres, comenzó a subir. Nueva York dio una entrada, en este caso tipo IOFED, porque fíjense cuando el precio sube, baja este imbalance que tenemos en una hora y comienza su camino alcista. Pensaba que este order block de aquí podía sostener el precio, no lo hizo. Bajó, nuevamente hacer un IOFED aquí en una hora, volvió a subir y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, aquí el día viernes, fíjense cómo en Londres deja un pequeño order block, la entrada IOFED en Londres, sube, baja en Nueva York, reentrada en Nueva York en el order block de una hora y esa fue la última compra en este caso para el dólar que hubo. Ahorita en esta temporalidad yo estaría esperando que el precio pudiera pues bajar en la primera mitad de semana y volver a subir en la segunda mitad de semana. ¿Cuáles son las zonas de interés? Al menos aquí en 4 horas sería este imbalance de aquí que coincide con este breaker block, este de aquí, ¿sí? Esta pequeña zona de aquí. Le vamos a poner como si fuera un order block en 4 horas. Eso es para mí la zona de interés donde pudiera bajar y eventualmente aquí tomar una compra en los dólares para acá arriba. Vamos a verlo un poco más a detalle en lo que es en el euro. En el euro también cierra una semana completamente bajista. Realmente, si ustedes se dan cuenta, como el precio trae una tendencia alcista en este pedazo de acá, hace un rompimiento de estructura. Este rompimiento de estructura no está confirmado como tal un market shift porque necesitaría romper este mínimo de acá. Sin embargo, el precio, una vez que llega a zonas premium, el precio sí tiende a hacer una corrección a descuento o equilibrio. Lo hizo una primera vez en noviembre, lo hizo una segunda vez más fuerte en diciembre y lo está haciendo nuevamente ahora en febrero. Si yo soy un poquito más estricto en cuanto a la estructura de mercado, al menos aquí en semanal, desde este mínimo, traemos una estructura alcista y aquí nuevamente el precio hace un rompimiento estructural. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos mínimos cada vez más altos y este mínimo es más bajo que este. Entonces, si eso se confirma rompiendo este mínimo, pudiéramos pensar y prácticamente confirmar que el precio sí pudiera venir a atacar este mínimo de acá para eventualmente conseguir el imbalance mensual de hasta acá abajo. Sin embargo, vamos siguiendo al precio pues un poco más a detalle. Ok, en este caso semanal teníamos este imbalance de acá atrás que realmente pues ya no nos interesa porque ya fue tomado como tal. Y ahorita en semanal no tenemos áreas importantes a considerar. ¿Por qué? Porque teníamos este order block de aquí, que sería lo único más relevante para tomar pues en consideración, porque ese es el último swing low que tenemos, el precio ya hizo un swing high, entonces en caso de que tuviéramos un dealing range alcista sería esto, coincide con el 70-50 y probablemente el precio aquí pudiera tener una reacción al alza, no lo sabemos. Y las siguientes zonas importantes sería el mínimo en semanal, que sería un weekly sell side liquidity, donde el precio pudiera ir un poco al alza en la primera mitad de semana y luego mandarlo a la baja. Realmente no, no tenemos ahorita la información completa para saber, pero son las posibles direcciones que pudiera tomar el mercado. Vámonos a una temporalidad en daily. En daily tenemos un rango bien específico. Teníamos como tal marcado un dealing range a mediano largo plazo desde diciembre hasta febrero. Fue una bajada importante que además rompió estructura. Si ese rompimiento de estructura lo hubiéramos tomado como un posible primer movimiento bajista, fíjense cómo el precio corrige hasta el nivel 61.8 y a partir de ahí comienza a ser una estructura bajista. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, acá hay un mínimo, aquí hay otro máximo que es más bajo que el que sigue y ya formó un mínimo que es más bajo que este.
Entonces pareciera que el precio pudiera hacer nuevamente una corrección alcista para volver a bajar. Y está cerca de llegar a este order block. Entonces va a estar interesante una vez que llegue ahí. Como tal, la semana pasada había respetado muy bien este order block aquí durante 2 días eh, en daily. Sin embargo, el precio decidió violarlo la siguiente vez, la tercera vez que lo visitó. Muy bien, entonces, como tal, tenemos mínimos relativamente iguales aquí de 3 días en daily. Vamos a marcarlo con su plantilla. Aquí está. Y esa sería una primera zona de visitar o como objetivo bajista. Eso sería lo primero para el euro. Realmente podemos ver o podemos esperar una corrección alcista. Quizá para cerrar el imbalance que pudiera haber dejado sería aquí, a este máximo. Y tenemos también este order block en daily, que también es una zona interesante, debido a que si consideramos un dealing range de este máximo a este mínimo, actualmente el precio coincide aquí con el 50%. Sin embargo, vamos a ver cómo se desenvuelve en la semana. En 4 horas vamos a analizar un poquito cómo fue la semana pasada. Fíjense cómo sí tuvo una serie de movimientos importantes, donde hace una semana, o hace 2 semanas incluso ahora, teníamos este máximo que nos hizo en el 61.8 del dealing range mensual, ¿sí? Una vez que hace eso, el precio comienza a bajar, tiene un último movimiento alcista y ahí se comienza la bajada importante. Esa bajada importante tiene varios rompimientos de estructura. El primero de ellos lo hizo acá, el segundo de ellos lo hizo acá y ahí ya tenemos un market shift. Entonces el market shift en esta temporalidad estaba confirmado bajista. El precio en todo el rango como tal que teníamos, alcista, ya estaba en una zona de descuento, ¿sí? Entonces, en esta zona de descuento sí podíamos ver correcciones alcistas, sin embargo, no pensé que pudiera ser tan alto como lo hizo en este caso. En esta ocasión, y tengo que ser pues muy claro, muy honesto con todos ustedes, yo en lo personal tenía una perspectiva marcada un poquito más al alza. Sin embargo, dejé de observar las cosas básicas que nos están mostrando los mercados todos los días y empecé a entender del por qué muchas veces me estaba costando trabajo identificar la tendencia del día, porque estaba un poquito más sesgado a obtener una tendencia a largo plazo, donde estaba perdiendo la esencia del day trading, de lo que es el corto plazo, del día a día, donde en el día a día no importa si la dirección es alcista o bajista a mediano plazo, yo realmente como day trader puedo tomar pues beneficios hacia todos lados. Entonces, ¿dónde empecé a tener o perder esa perspectiva? Es ya hace un par de semanas, donde les comparto esto. Si yo me voy a un análisis pues un poquito más básico, hablando de estructura de mercado, ustedes a simple ojo en esta temporalidad van a encontrar que tenemos estructura bajista. Fíjense cómo tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, y aquí realmente ya no tenemos otro mínimo más bajo. Sin embargo, esto de aquí es una trampa del mundo retail donde ellos dicen, ah, mira, esto se le conoce como un soporte o un doble piso. Ellos usualmente lo que hacen es operar ese tipo de patrones, donde lo que hacen es poner su stop loss por debajo de ahí y quizá un take profit pues hasta acá arriba, ¿no? O donde sea. Sin embargo, nosotros como traders institucionales habíamos comentado que todas estas zonas por encima de máximos había liquidez. Entonces realmente en los mercados lo que hicieron con las noticias únicamente fue sacar a toda la gente que había vendido aquí, en este caso aquí, que había vendido acá arriba y nada más. Toda la gente que estaba vendido acá, el precio con la noticia, sacó todos los vendedores, absolutamente todos los vendedores. Fue un día completamente manipulado con las noticias. Y una vez que tenemos eso, en una temporalidad un poquito más alta que es daily, déjenme borrar esos dibujos.
horripilantes, que no me gusta cómo se ven toscos. Listo. Entonces, les comentaba, en una temporalidad daily, fíjense cómo tenemos esa estructura muy clarita. Teníamos este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, que ya es una vela de rechazo. Entonces, si yo hubiera tomado ese análisis así de simple, así de sencillo, sin meter un sesgo direccional, en este caso a mediano plazo, yo bien fácil hubiera podido marcar este swing high con este swing low y tomar este order block de aquí en el 70-50. Y bien clarito en ese punto hubiera yo podido meter, o buscar mejor dicho, una posición de venta atacando, en este caso, ya sea este primer mínimo de aquí o estos tres mínimos de acá estos días. Entonces hubiera sido una operación con un ratio riesgo-beneficio 1:5, 1:4, en este caso yo lo alargo un poquito más, si hubiera sido 1:5. Y realmente es un análisis bastante claro y bastante obvio. Obviamente esto es ya en retrospectiva, donde ya empiezo a notar las cosas con una cabeza un poquito más fría, con un poquito más de perspectiva, con un poquito más de menos nervio del momento exacto. Pero fíjense cómo hubiera sido pues un gran trade. ¿Sí? Fíjense cómo llegó al 70-50, order block en daily. Por aquí en 4 horas seguramente había un imbalance. Aquí está muy pequeñito, pero existe. En una hora el precio también se encontraba con este order block de aquí. Fíjense con el precio exactamente se frena lo que es en el 79.79 y ahí comienza la bajada. Y aún así, con todo eso, si yo no hubiese entrado en este punto de aquí, el día miércoles, el día jueves, perdón, me dio una entrada muy clarita. Una entrada de libro, donde voy a eliminar el Fibonacci porque ya no me interesa tenerlo ahí. El precio ya llegó a una zona de order block, está por encima de esta línea morada. El precio toma liquidez por encima del máximo. Y fíjense cómo esto es todo lo que enseñamos en clases. Toma liquidez por encima de un máximo, rompe estructura por debajo del último mínimo, genera un imbalance. ¿Sí? Ese imbalance está aquí. No llega como tal al order block, sin embargo sí llega a este último movimiento alcista, que fue el que llega al order block. Ahí es donde hubiera podido haber puesto la entrada. Y era una venta que se dio justo en la sesión de Nueva York. ¿Sí? Exactamente a en este caso a las 5 de la mañana, horario de México, que son las 7 de Nueva York. Fíjense, ahorita tenemos seleccionado Ciudad de México, pero si yo le pongo un horario de Nueva York, esa entrada hubiera sido a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces fue una entrada bastante buena, bastante limpia, un poco drawdown, y realmente estos ejercicios de analizar el mercado una vez que pasa con más calma y con más tiempo, empezamos a ver lo obvio, que como les decía, esto nos ayuda pues para entrenar los ojos y para entrenar también pues la toma de decisiones en todo caso, de que si en el momento de estar frente al gráfico ya en Nueva York o en Londres, a veces nos cuesta tener una decisión o un camino claro, haciendo este tipo de ejercicios lo podemos tener. Y después de eso, realmente pues el precio se hundió. ¿Sí? El día se hundió, prácticamente aquí cierra y posteriormente al siguiente día o lo que fue el día viernes, igualmente nos deja una venta en lo que es en Nueva York muy clarita. Seguramente aquí ya la están viendo. Si yo les encierro esto de aquí, tenemos un dealing range bajista, máximo de Londres, mínimo de Londres, corrección en Nueva York, casi al order block de aquí, y esa venta hubiera estado con Fibonacci, que es otra vez de lo más básico, al 61.8, ratio riesgo-beneficio, prácticamente 1:2, ahí está el 1:2, ¿sí? Entrando ahí. Y ahí está la venta y listo. Eso hubiera sido la operativa de la semana pasada para el euro. ¿Sí? Realmente yo estaba buscando una perspectiva alcista, por eso es que me costó trabajo operar la semana pasada. Sin embargo, haciendo un poquito de análisis así sencillo, back to basics, podemos obtener pues muy buena perspectiva y pues mucho retrospectiva en ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Las decisiones que estamos tomando.
Y pues vámonos rápidamente a los siguientes pares, que son el libra dólar. Libra dólar también tuvo una semana completamente bajista, donde el día igual miércoles y jueves fueron los días donde pues nos dieron las mejores entradas. En este caso, fíjense cómo habíamos visto que hace una semana teníamos el order block en daily que había respetado muy bien el martes con una vela de rechazo, bajó y la compra que tuvimos el miércoles con la noticia, lo único que hizo fue mandar al precio también, vámonos a 4 horas, a esta zona de acá. Y que incluso en el video pasado, si ustedes tienen la oportunidad de verlo nuevamente, veíamos cómo el precio había llegado a este order block y comentábamos, parece que está en zona de venta. Sin embargo, nuevamente por estar yo con un sesgo alcista a largo plazo, no lo consideré la opción de la venta. Sin embargo, esa venta pues hubiera sido también muy jugosa. Fíjense cómo estaba en zona premium, dealing range máximo aquí, mínimo acá. Sin embargo, había estos dos máximos iguales que también nos hubieran podido meter un poquito de ruido en la cabeza de va a ir por ellos o no va a ir por ellos. Pero una vez que toma el order block, pues era una entrada de 30 pips, que también no era tanto para la libra, un mínimo de 120, que también son muy buenos para la libra. Y es un trade 1 a 4 que con una buena gestión de riesgo nos hubiera haber dado pues buenos profits. ¿Sale? Realmente para la libra, lo siguiente que esperaría, acaba de tomar liquidez, entonces sí esperaría un retroceso, en este caso al alza, no tan profundo, pero sí lo suficiente como para poder volver a impulsar el precio abajo y tenemos estas tres zonas de liquidez. Bueno, esta ya fue tomada. Esta y esta son zonas de liquidez importante y abajo tenemos imbalances pues más fuertes. En 4 horas, fíjense cómo se comportó la semana. Los primeros días bajistas, parece que viene un movimiento alcista. El día de la compra que tomamos muy buena. La venta que dejamos de ir por estar amarrados a las ventas, a las compras, perdón. Y a partir de ahí el precio igual se hunde. ¿Sí? Si lo vemos en una hora, para tener un poquito más de detalle, fíjense cómo el precio con la noticia del miércoles sube, se mantiene aquí en el order block y comienza a bajar. Y lo mismo, el día viernes nos genera una entrada en Nueva York, aquí tenemos el imbalance, como sube, corrige y va para abajo. Probablemente podamos ver para la libra que pudiera visitar zonas con este dealing range de aquí. ¿Sí? Ese es el dealing range que yo tomaría porque es el más próximo. Sin embargo, bien pudiéramos también considerar un dealing range completo, que sería hasta acá arriba, y ese sería otro de los posibles dealing range donde podemos buscar, ya saben, confluencias con imbalances, order blocks, zona de OTES, etc. El siguiente par es el australiano. El australiano, misma situación, semana completamente bajista, tiene toda esta liquidez por debajo de estos mínimos, todo indica que puede ir para allá, pero como les acabo de comentar, no puedo yo aferrarme a una tendencia a largo plazo y tengo que hacer rediseño prácticamente todos los días. Entonces, aquí en la temporalidad daily veíamos como después de toda la subida fuerte que hubo, la misma situación. Vemos como lo único que hace fue llevar el precio a una zona premium, donde prácticamente toma liquidez, rebalancea todo lo que tiene, al menos en daily, ahorita lo vamos a ver en 4 horas. Y después de ahí, el mismo martes, tiene una vela de rechazo importante, el día viernes, en este caso fue el día jueves, perdón. El día miércoles, el día jueves deja el rechazo y el viernes tiene una bajada. Esa bajada lo que va a hacer es tomar liquidez por debajo de estos mínimos, probablemente por debajo de este y probablemente también por debajo de este otro. Y quizá podamos ver que el precio venga a rebalancear este imbalance en daily más abajo. En 4 horas veíamos como la compra que tomamos el día miércoles fue una muy buena compra válida de todo el dealing range, zona de descuento, zona de order block, zona de imbalances, se toma y el error, en este caso mío, debo aclarar, es que después de esa subida yo estaba considerando que el precio podía o podía haber seguido subiendo para tomarle aquí estos máximos. Y vuelvo a lo mismo.
como trader intradiario, necesito hacer ese o necesitamos hacer ese rediseño todos los días para ver qué es lo más probable que haga el precio. Y si me voy a una temporada un poco más chica, veíamos como después de la noticia, el día miércoles, sube muy fuerte y realmente el día martes lo que hace es tomar liquidez por encima de este máximo. No lo hace por completo de todos estos tres máximos. Sin embargo, sí toma liquidez por encima de ese máximo y deja una vela de rechazo en Londres. Y fíjense en Londres, como una vez que comienza a bajar, deja este imbalance importante. En Nueva York hace el IOFED, en este caso aquí está la vela que entra al imbalance y manda esto al infierno. ¿Hasta dónde era? Hasta este imbalance que tenemos aquí, ahí era la venta, el objetivo de esa venta. Posteriormente, el día viernes, al ser el australiano, se mueven un poquito más en la sesión asiática. Fíjense cómo continúa el movimiento muy fuerte a la baja, empieza a consolidar ya aquí en Londres. Nueva York hace un impulso alcista en este dealing range y ahí va hacia abajo. Entonces lo mismo estaríamos esperando que el precio pudiera ir un poco más al alza para comenzar a bajar nuevamente. Entonces habrá que ir siguiendo el precio un poquito más a detalle. Y este par de acá, que la semana pasada ya no le dimos tanta importancia, porque ya había cumplido como tal nuestro análisis, ahora lo que vemos es que el precio ya tomó liquidez por encima de este máximo. Y si yo pongo esto en una temporalidad mucho más alta, es decir, mensual, fíjense cómo tenemos este order block de aquí, order block en mensual, monthly order block. Creo que no tengo esa plantilla. No, no la tengo. Sin embargo, vamos a crearla. Order block. Ahí está el order block en mensual. Fíjense cómo el precio de toda la subida la semana pasada nos deja una vela de rechazo. Esa vela de rechazo va a estar interesante ver cómo se comporta las siguientes semanas, porque si el precio llegara a romper este mínimo de aquí, este fue un order block en semanal, el cual respetó muy bien para la última compra, y como tal el último dealing range que tenemos sería este dealing range de aquí. Ese dealing range sería válido para compras, en todo caso que respetara este order block de aquí. Sin embargo, al ya haber tomado liquidez por encima de estos máximos en semanal y haber llegado a lo que es el order block en mensual, pues tiende también estas posibilidades de corregir un poco más abajo. En caso de que sí rompa este mínimo, pudiéramos ver a Libra Yen atacar todos los mínimos que tenemos aquí, por debajo de estos de acá, y llegar quizá a una zona, pues estamos hablando de que ahorita están los 190, podríamos ver al Libra Yen en los 170, 160 para volver a continuar su camino alcista. Esos son con unas pues miras un poquito optimistas de una bajada importante. Sin embargo, si yo me regreso a lo que es temporalidad en daily, veíamos cómo tomó esta compra que teníamos aquí muy buena, toma liquidez, llega al order block y inmediatamente viene el retroceso. ¿Sí? En 4 horas, fíjense cómo el precio deja este tipo de velas envolventes. En daily también deja la vela envolvente bajista, lo cual pues todo indica que pudiera así venir una corrección importante. Ahorita el precio en 4 horas llega, o llegó, mejor dicho, a este imbalance de aquí, donde el precio pudiera mandarlo al alza a buscar una zona premium. Yo tengo este dealing range de aquí en este momento y tenemos imbalances importantes aquí abajo, que sería este, que está muy abajo. En lo personal yo esperaría una corrección un poco más arriba. Este de aquí del 50% pudiera ser un muy buen nivel, o en una hora empezar a buscar, fíjense cómo este del 50% está interesante, o buscar algo un poquito más arriba en zona de OTES para buscar probablemente una venta que pudiera atacar todos los mínimos que tenemos acá. ¿Sabe? De momento, eso es lo que tenemos como perspectiva para este inicio de semana. Va a ser una semana interesante. Es la última semana ya de marzo como tal.
llega hasta el 29 de marzo, viernes, y la próxima semana estaríamos hablando de que ya comenzaría lo que es abril. Entonces tendríamos cierre de semana, tendríamos cierre de mes, entonces va a estar interesante esta semana. Ojalá que podamos agarrar muy buenos movimientos, muy buenos trades y que sea una gran semana de trading. Entonces, como siempre, recuerden apegarse a su plan, respetar su plan y hacer este rediseño del cual hablamos en el video. Realmente el trading se trata de eso, de reinventarnos todos los días. Y pues nada, espero que les haya sido pues de provecho este video. Cualquier duda, cualquier situación pueden escribir en los comentarios o mandar mensajito privado o en el grupo que tenemos de las clases. Sin nada más que agregar, sería todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Saluditos, bye.